¿Pueden unas telas, un perfume y una canción cambiar el destino de un pueblo? ¿Cómo vivían las moabitas y por qué su estilo de vida fue capaz de poner en riesgo a Israel? Esa es la pregunta que guía nuestro estudio hoy, y la respuesta se encuentra en el escenario denso de Números 22-25, con ecos en Números 31 y advertencias que la Escritura retomará después, Proverbios 5 y 7, Apocalipsis 2:14. Vamos a caminar por ese mundo, geopolítica, costumbres, tácticas sensoriales y, por encima de todo, la lección espiritual detrás del episodio conocido como Baal Peor. El telón político se abre con Balac, rey de Moab. Según el relato bíblico, Balac observó el avance de Israel y comprendió que enfrentarlos en batalla abierta no le garantizaría la victoria. El miedo puede empujar a gobernantes a buscar soluciones no convencionales. Balac recurre entonces a métodos espirituales y diplomáticos. Contrata a Balaán, un hombre con reputación de adivinador y profeta, esperando que pronuncie una maldición capaz de torcer la historia a favor de Moab. Esa decisión marca el paso de la confrontación militar a la operación de influencia. Si no se puede derrotar al pueblo por la fuerza, tal vez se pueda corromper su identidad y su pacto con Dios desde dentro. Pero el intento de Balaán, siguiendo los relatos bíblicos, fracasa en repetir la maldición esperada. No es el cierre de la historia, es más bien el punto de inflexión que revela una segunda línea de combate. Balac y su consejo descubren otra ruta: usar la seducción cultural y religiosa como arma. Allí entran en escena las mujeres moabitas, no como meras figurantes, sino como agentes formados dentro de una tradición religiosa y social que las dotaba de herramientas poderosas para la persuasión. ¿Qué significa que las mujeres moabitas estuvieran formadas cultural y religiosamente? Según el relato bíblico y la interpretación histórica que lo acompaña, muchas de ellas provenían de familias con estatus, a veces ligadas a la aristocracia local, criadas en contextos donde los cultos de fertilidad y la devoción a deidades como Baal Peor eran parte integral de la vida comunitaria. Esa formación combinaba instrucción ritual con prácticas estéticas y sociales, aprender canciones, manejar la hospitalidad en banquetes, saber los pasos y gestos de danzas sagradas, preparar aromas y aceites ceremoniales, y vestir de modo que la presencia física misma fuera un instrumento de persuasión. Visualicen, hermanos, ese conjunto de estímulos. Mujeres ataviadas en telas finas, lino bien trabajado y colores intensos, quizá púrpura o escarlata en piezas que destacaban sobre el paisaje semidesértico. El color y la tela no eran solo moda, eran signos de linaje y sofisticación. Junto a esas telas, joyería que tintineaba con cada movimiento. Brazaletes, collares y ajorcas que producían un sonido continuo, casi hipnótico, cuando las portadoras se acercaban. Se trataba de una performance sensorial completa. Lo que se veía, lo que se oía, lo que se olía y lo que se comía funcionaba como un todo deliberadamente diseñado para cautivar. El aspecto olfativo era, quizá, el más íntimo y menos visible para el observador casual. Los aceites y perfumes, mirra, nardo, compuestos de aloe y resinas aromáticas, impregnaban los cuerpos y las telas. Eran olor y memoria, evocación y seducción. Estos aromas formaban parte tanto de la devoción religiosa como de la vida diaria. Ungüentos para ceremonias, fragancias para invitados selectos, aromas que indicaban hospitalidad y recurso ritual. Cuando un banquete se abría, la atmósfera no era solo de comida y vino, era una puesta en escena donde la fragancia marcaba el tono de lo que se ofrecía. Todo esto se combinaba con el tacto, telas suaves, manos que servían, gestos medidos por la etiqueta del culto y por la práctica social. Los banquetes, en particular, eran espacios clave. Invitar a la mesa implicaba compartir más que alimento. Se compartían comidas consagradas a ídolos, se compartían canciones y danzas, y se invitaba a participar en ritos que hacían natural y progresiva la transición desde la simple convivencia hacia la participación religiosa contraria al pacto del pueblo de Israel. El vino corría, la música acompañaba, y el discurso ritual normalizaba actos contrarios a la santidad que Dios había demandado de su pueblo. La operación de Balac y Balaán
No fue un ardid improvisado, fue una estrategia diseñada para explotar la vulnerabilidad humana, el placer, la bienvenida y la belleza. El relato bíblico muestra que la táctica logró su objetivo. Hombres de Israel empezaron a involucrarse en las fiestas y en los ritos que acompañaban a Baal Peor. La Escritura describe este fenómeno como apostasía, un abandono del pacto, y lo nombra con dureza, fornicación espiritual y participación en cultos paganos. Esto no es solo una frontera ética, es un quiebre comunitario, porque el pueblo que había salido de Egipto se ve arrastrado por prácticas que erosionan su identidad y su integridad delante de Dios. En Números 25, el relato se torna dramático. La presencia de mujeres moabitas y madianitas que conducían a hombres israelitas a la idolatría desata una calamidad. El Señor envía una plaga como juicio y muchos caen. En medio de ese caos, surge un episodio que ha sido fuente de debate pastoral y teológico durante siglos, la confrontación pública de Zimri, un hombre de la tribu de Simeón, que trae delante de la asamblea a Cosbi, mujer midianita o moabita de estatus elevado, como símbolo de la degradación que se vive. Finés, hijo de Eleazar, actúa de manera violenta al acabar con ambos con su lanza, su acción detiene la plaga, y la Escritura presenta a Finés como alguien que recibe elogio por su celo y por haber detenido la ira de Dios. Este episodio exige cautela en nuestra lectura. Debemos respetar la narración tal como se presenta en la Biblia, pero también subrayar que el acto de Finés es complejo teológicamente y sujeto a interpretación. En el marco bíblico, aparece como una intervención que preserva la vida del pueblo y que por eso es históricamente celebrada dentro de la narrativa como un acto que preservó el pacto. Al mismo tiempo, en nuestros tiempos y desde una ética pastoral más amplia, debemos reconocer los riesgos hermenéuticos de usar este pasaje para justificar justicia por mano propia o violencia extrajudicial. La Escritura registra lo sucedido. La comunidad de fe está llamada a dialogar sobre su significado sin convertirlo en licencia para actos semejantes ahora. La narrativa nos obliga a preguntar: ¿qué responsabilidad tienen las autoridades espirituales y las estructuras comunitarias cuando la fidelidad colectiva se ve comprometida? Tras ese punto crítico, Números 31 registra la respuesta nacional. Se ordena una purificación y se emprende una campaña contra Madián. Balán recibe un destino conforme al juicio que el relato describe. Los pasos descritos en el Pentateuco muestran un proceso de limpieza socio-religiosa y de restitución de la santidad del pueblo. Se aplican medidas concretas para separar lo consagrado de lo profano y la comunidad es llamada a restaurar su identidad bajo la dirección de Moisés y Eleazar. Es importante insistir en algo. La acción judicial en aquel contexto se presenta enmarcada en la soberanía y el juicio divino, no como justificación de ataques étnicos o venganza personal en otros contextos históricos. Volvamos ahora a lo que preguntábamos al principio. ¿Cómo vivían las moabitas? Más allá de las tácticas usadas contra Israel, podemos delinear rasgos culturales evidentes en el texto y razonablemente inferidos por historiadores y etnógrafos de la región. Vivían en una sociedad en la que las prácticas religiosas formaban el tejido social. Los ritos de fertilidad y la adoración a deidades locales no eran solo superstición. Eran instituciones que regulaban la vida familiar, agrícola y comunitaria. Las mujeres tenían papeles centrales en esos cultos. Eran portadoras de la memoria ritual, ejecutoras de danzas sacrales, administradoras de ungüentos y oradoras en contextos que mezclaban lo sagrado y lo social. Su vestimenta y ornamentación comunicaban estatus, identidad y función. Es válido subrayar, como lo hace la guía del estudio, que no todas las mujeres de Moab ni toda la población moabita son presentadas por la Escritura como intrínsecamente malvadas. La tragedia en Números muestra episodios específicos y decisiones concretas que produjeron consecuencias para el pueblo de Israel. Los textos no están llamando a una condena racial, sino registrando un episodio en que la interacción cultural y religiosa entre dos pueblos produjo un resultado desastroso para la comunidad que había sido llamada a vivir bajo el pacto.
Si buscamos entender las técnicas de persuasión cultural que se aplicaron en Baal Peor, conviene desgranarlas en sus dimensiones sensoriales. Primero, lo visual: colores vívidos, textiles finos, peinados y adornos que llamaban la atención. La cultura visual era, en muchos casos, la primera línea de contacto. Segundo, lo auditivo: no solo música sino sonidos corporales, el tintinear de joyas, la cadencia de pasos y voces en canciones rituales. Ese sonido construía una atmósfera que predisponía a la confianza o a la fascinación. Tercero, lo olfativo: los aromas creaban una memoria sensorial que asociaba placer con la situación social y religiosa. Cuarto, lo gustativo y el elemento del banquete: compartir alimentos consagrados a ídolos habilitaba una contaminación simbólica, pues comer lo ofrecido a otro dios implicaba una participación religiosa. Quinto, lo ritual: las enseñanzas, las danzas y los actos simbólicos que enseñaban a normalizar lo que estaba prohibido para Israel. Esa tríada, belleza, hospitalidad y rito, constituye una táctica efectiva porque no ataca la lógica defensiva del pueblo, sino que la hace irrelevante. No es una invasión por las armas, es una infiltración por la intimidad. Proverbios advierte sobre el poder seductor de la mujer adúltera. Proverbios 5 y 7 usan la imagen de la belleza y la conversación persuasiva para mostrar cómo la inclinación del corazón puede llevar a la perdición. En Apocalipsis 2:14, el autor cristiano recoge la memoria de la enseñanza de Balaam como advertencia: la influencia corruptora de cierta enseñanza que incitaba a comer de sacrificios paganos y a caer en inmoralidad. La tradición cristiana ve en estos pasajes un patrón. Cuando la verdad se mezcla con compromisos religiosos y placer, la fidelidad se corroe. Es imprescindible que, al hablar de seducción como arma espiritual y política, distingamos entre una crítica moral justa y la demonización de la belleza, la hospitalidad o la vida comunitaria ajena. La palabra no rechaza las cosas buenas que Dios creó: la música, la belleza, la comida. Rechaza su idolatrización y su uso para desviar a las personas del pacto que Dios exige. El problema no es la prenda o el perfume por sí mismos, sino la instrumentalización de esos elementos para quebrar la fidelidad y causar alejamiento de la adoración auténtica. ¿Y qué lección práctica deja este episodio para la Iglesia hoy? Primero, vigilancia comunitaria. Las comunidades de fe deben cuidar sus límites sin caer en paranoia. Eso implica educación bíblica clara sobre lo que significa vivir en santidad y sobre cómo la cultura puede introducir prácticas que, aunque atractivas, comprometen principios esenciales. Segundo, discernimiento pastoral. Los líderes tienen la responsabilidad de formar al pueblo para reconocer las estrategias de seducción, no solo sexual o estética, sino también doctrinal y social, que desplazan la centralidad de Cristo. Tercero, valorar la restauración y la misericordia. Cuando la apostasía ocurre, la respuesta de la comunidad debe buscar la recuperación y la restauración, con medidas correctivas que respeten la justicia y la dignidad humana. También debemos observar la dimensión política del episodio. Balac usó recursos del Estado para atacar la fe de Israel. Hoy, la influencia política puede tomar diversas formas: leyes, agendas culturales, medios de comunicación, y la respuesta de la Iglesia no puede limitarse a la indignación. Requiere estrategia pastoral y cultural, formación, vida disciplinar y presencia pública que sostenga la verdad y el amor. La historia de Balaán es un recordatorio amargo de cómo la astucia y la ambición pueden corromper a quienes deberían actuar como garantes de la verdad. La advertencia en Apocalipsis 2:14 contra la doctrina de Balaam no está pensada solo para figuras antiguas. Nos interpela a nosotros como comunidad para que no permitamos que la conveniencia o el beneficio temporal nos hagan renunciar a la fidelidad. En esa línea, la experiencia de Israel es también una lección sobre responsabilidad colectiva. La plaga no cayó sobre una sola persona, afectó a la comunidad. El pacto implica consecuencias comunitarias cuando se rompe.
Por eso la disciplina y las medidas de purificación que se toman después, según Números 31, se entienden como acciones encaminadas a restablecer la salud espiritual y social. Al mismo tiempo, el relato exige que seamos cautos en aplicar esos principios. Las medidas tomadas en el Antiguo Testamento responden a una realidad teocrática concreta y no deben convertirse en pretexto para acciones que violen principios básicos de justicia en otros contextos. Hermanos, esta historia también nos coloca frente a nuestra propia vulnerabilidad cultural. Hoy no enfrentamos exactamente las mismas prácticas rituales, pero sí convivimos con sistemas de encanto que atraen y desvían, medios, entretenimiento, ideologías que mezclan verdades con compromisos y que reclaman nuestra lealtad. La pregunta que nos hace el texto es la misma. ¿Qué lugares dejamos sin vigilancia en nuestras vidas? ¿Qué rituales cotidianos terminan dirigiendo nuestros deseos y nuestras decisiones más que la obediencia a Dios? En la práctica pastoral, esto implica varias acciones concretas: formar a las nuevas generaciones en el lenguaje y las prácticas de la fe, cultivar comunidades donde la intimidad espiritual se priorice frente a la intimidad cultural, enseñar a discernir entre lo que edifica y lo que erosiona, y ofrecer caminos de restitución cuando alguien ha caído. No se trata de levantar muros de exclusión, sino de construir redes de cuidado que preserven la identidad de la Iglesia sin caer en censura o fanatismo. Regresemos un momento al episodio de Finés para considerar su significado en la vida comunitaria. La Escritura lo honra por su celo en un momento de crisis, y teológicamente la tradición lo ha interpretado de maneras diversas. Algunos lo ven como un acto de valentía que restauró la justicia, otros lo consideran una señal de violencia difícil de celebrar sin matices. Esa ambivalencia nos enseña a manejar la tensión entre la justicia y la compasión, entre la necesidad de disciplina y la obligación de respetar la vida humana. En el mundo actual, la Iglesia está llamada a promover la justicia de formas que respeten los procesos legales y la dignidad humana, evitando transformar en norma lo que la Escritura relata como evento singular en un contexto teocrático específico. Otro ángulo a considerar es la historia de Balaán mismo. La figura de Balaán, según Números, es compleja. Un hombre solicitado por reyes, dotado de un don profético que sin embargo se ve tentado por la recompensa. La Escritura acusa a Balaán más allá de su fracaso en maldecir a Israel. Lo asocia con la enseñanza que condujo a la seducción posterior. Aquí hallamos una lección sobre cómo las convicciones personales pueden ser erosionadas por la ganancia y por las alianzas equivocadas. El autor del libro del Apocalipsis recordará esto para advertir contra maestros que por provecho desvían a la Iglesia. Es un llamado para que los líderes religiosos examinen sus motivaciones y se guíen por la verdad y el servicio, no por el interés. La historia también ofrece un recordatorio sobre la responsabilidad de la comunidad ante la seducción. La fraternidad espiritual debe preparar a cada miembro para resistir la normalización de prácticas contrarias. La hospitalidad, por ejemplo, que es una virtud bíblica, puede convertirse en puerta de entrada si no se acompaña de discernimiento. Enseñar a las comunidades a distinguir entre la hospitalidad que edifica y la hospitalidad que compromete es una práctica pastoral urgente. En términos de disciplina personal, Proverbios 5 y 7 ofrecen consejos que hoy siguen siendo relevantes. El sabio enfatiza la vigilancia sobre los propios pasos y advierte del poder de la sonrisa, de la conversación suave, de la cercanía que promete placer, pero que termina en ruina. Esos proverbios funcionan como manual de discernimiento moral, conocer el terreno cultural, identificar las señales de peligro y poner límites a los impulsos que conducen al extravío. En el seno de una iglesia sana, la enseñanza de la sabiduría se convierte en defensa ante estrategias de seducción que, disfrazadas de belleza o de libertad, buscan apartar del camino de la fidelidad. ¿Qué podemos concluir, entonces, sobre cómo vivían las moabitas? Vivían en una cultura donde la estética, la religiosidad popular y la hospitalidad se entrelazaban. Sus prácticas rituales, su dominio de la persuasión sensorial y su posición social las convirtieron en piezas centrales de una estrategia política y espiritual.
Tales rasgos, según el relato bíblico, fueron utilizados por Balac y Balaán para atraer a Israel a la transgresión. Pero es crucial repetirlo. El texto señala episodios concretos y no pretende convertir a un pueblo entero en sinónimo de maldad. Reconocer la capacidad persuasiva de una cultura no es lo mismo que demonizar a sus gentes. Al cerrar este estudio, permitid que la enseñanza nos lleve a decisiones prácticas y a una exhortación pastoral. Mantengamos siempre un corazón alerta, pero no temeroso. La llamada es a vivir la santidad de forma comunitaria, no como aislacionismo, sino como fidelidad que sabe amar sin ceder su centro. Eduquemos en la palabra. Fortalezcamos los lazos de responsabilidad mutua y practiquemos el discernimiento frente a las estrategias culturales que pueden, con belleza y encanto, desarraigarnos de nuestra vocación. Si este estudio te está ayudando a comprender mejor el texto y a cuidar la vida espiritual de tu comunidad, apoya este trabajo con un like y suscríbete para más estudios bíblicos donde desgranamos relatos difíciles con seriedad y amor. Mantengamos viva la conversación. La historia de Baal Peor no es solo un capítulo antiguo, es una llamada a la vigilancia hoy. Finalmente, que quede claro, la protección que buscamos no es fruto de fórmulas humanas ni de muros cerrados, sino del cultivo de corazones obedientes y de comunidades que practican la verdad y la gracia. Aprendamos de la advertencia. La belleza no es neutral cuando se instrumentaliza. La hospitalidad no es inocente cuando se usa para normalizar lo prohibido, y la influencia política no es inocua cuando se mezcla con la ambición. Que la Iglesia ejerza liderazgo en sabiduría. Que los líderes sean hombres y mujeres de integridad y que como comunidad defendamos la fidelidad sin caer en fanatismos. Bendigo la disposición de cada uno a revisar su vida y la de su congregación a la luz de estos relatos. Oremos por discernimiento, por líderes que enseñen con claridad y por comunidades que, aun en contacto con culturas diversas, mantengan firme su identidad en Cristo. Comparte este estudio con alguien que necesite comprender la dimensión cultural de la tentación y ayuda a que nuestra comunidad crezca en conocimiento y santidad. Que Dios nos conceda ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para guardar la fe.